Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas. Les invita a estudiar la primera carta a Timoteo, parte 1, curso presentado por Carlos Robertson. Decirles algo en cuanto a 1 Timoteo, 2 de Timoteo y Tito. En esos libros que muchos han llamado libros pastorales, porque tiene que ver con la obra de los pastores, aunque 2 de Timoteo no toca ese tema, pero 1 Timoteo y Tito sí. Muchos han atacado esos tres libros más o menos a partir del 1800 en Alemania. Unos hombres comenzaron a atacar y decir que no fue escrito por Pablo. Pero no vayan a perder la fe en eso, porque ese es truco del diablo para quitar nuestra fe en el autor que lo escribió. Porque si Pablo no lo escribió, quiere decir que algún falso lo escribió. Pero si Pablo lo escribió, se nota, porque es inspirado esas palabras. Pero ellos lo atacaron diciendo, bueno, se usaban muchas palabras que no se usaban en otros escritos de Pablo. Con razón, porque está hablando de otros temas. Y dicen que no se encontraba nada de los viajes de Pablo mencionados aquí en esos tres libros, en el libro de Hechos. Bueno, también estoy de acuerdo con eso, porque parece que Pablo salió de la cárcel al fin de Hechos 28, hizo muchos más viajes. Bueno, entonces los argumentos son como una cubeta llena de agujeros, si me entiende. No detienen agua. Los argumentos en contra de la Biblia así son. Son argumentos que no valen, que no sirven, que son hechos por hombres que se creen muy sabios, pero profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, en capítulo 1, queremos regresar ahí. Después de la lectura, y los que están viendo el video, les recomiendo que lea el libro de 1 Timoteo con calma, que lo lea todo. Ahora vamos a ver en capítulo 1, Pablo, como siempre, declara que él es un apóstol, pero no por su propia voluntad, sino, dice apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Usted se va a ver que Pablo habla de Dios como nuestro Salvador, habla de Jesús como nuestro Salvador, habla de Jesús como nuestra esperanza, habla de Dios como nuestra esperanza, porque los dos están trabajando juntos. El Espíritu Santo, Dios el Padre y Jesús el Hijo están unidos para llevar a cumplir la salvación del ser humano. Ahora nos toca a nosotros. Dios está ofreciendo, Dios está animando, Dios está llevando el alma a la vida eterna si somos sujetos. Si nos sujetemos a Él como Señor, entonces sí podemos llegar a la salvación. Y Pablo escribe a Timoteo, que él lo llama en verso 2, verdadero hijo en la fe. No es hijo en la carne, sino es hijo en la fe. Porque encontramos en Hechos 16 que ese joven tenía padre griego y madre judía. Por eso Pablo lo circuncidó cuando lo tomó para no ser tropiezo a los judíos. Pero recordamos que en ninguna manera permitió Pablo que Tito fuese circuncidado, porque Tito no fue judío, puro griego. Pablo no circuncidó a Timoteo porque quería que fuese salvo por la circuncisión, sino quería que no fuese un tropiezo. Es como les platiqué una vez, me invitaron a predicar en un lugar, y cuando llegué ahí a la puerta de su edificio, todas las personas estaban quitando sus zapatos para entrar. Y yo di cuenta, yo imaginaba que era por lo que dijo Dios a Moisés, quita el calzado de tu pie porque el lugar donde andas, tierra santa. Entonces, ¿qué cree usted que yo hice?
pues quité mis zapatos también, para no ofenderles, para no causarles un problema. Pues no me costaba nada quitar los zapatos, pero en esa forma yo no los ofendí y me dieron la oportunidad de predicar. Bueno, entonces Pablo circuncidó a Timoteo sabiendo que si no, los judíos no iban a recibirlo por nada. Lo iban a rechazar al instante. Ahora sigue diciendo aquí una bendición muy grande. Dice gracia, misericordia y paz. O sea, está aumentando bastante cosas para Timoteo porque Timoteo es muy querido. Dice de Dios nuestro Padre y del Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí quiero notar con ustedes, es una frase muy pequeña, muy fácil, pero Cristo debe ser nuestro Señor. Cristo decía en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les mando? Bueno, es una contradicción, ¿verdad? Decir Señor si no le seguimos como Señor. Ahora en verso 3, Pablo declara que lo dejó a Timoteo en la ciudad de Éfeso para enseñar ciertos hombres a no enseñar diferente doctrina. Ahora vamos al pizarrón para ver aquí lo que es muy importante. Vamos a dejarle. Pablo va a hablar aquí en este libro de la sana doctrina. Cristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pablo va a decir aquí en 1 Timoteo 1:5 que el fin de toda esa enseñanza, o con el fin era, el propósito de este mandamiento era el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de la fe no fingida, o sea, fe sincera. Pero ahora regresando aquí, vamos a ver que Pablo también advierta a Timoteo de evitar a las fábulas, o sea, enseñanzas de hombres que no son de la verdad, que evita las genealogías, que los judíos estaban metiendo muchas genealogías. También dice que muchos quieren ser doctores de la ley sin saber lo que están enseñando, porque la ley es buena si uno la usa legítimamente, o sea, uno la usa como es debido, porque la ley no fue dada para hombres buenos o justos, fue dada para los hombres malos, para corregirles. Tampoco debemos salir desviando, creyendo los cuentos, esas cosas de las mujeres ancianas. Tampoco debemos seguir tras la doctrina de demonios que dice que no debemos casarnos o que no debemos comer ciertas comidas. Porque los que apartan de la buena conciencia chocan. Es un naufragio de barco, de fe. Nosotros no queremos apartar de la fe, sino permanecer en la fe y en la sana doctrina que el Señor Jesús nos ha dejado. Entonces, hablando de Cristo el Salvador, viendo a Jesús, Él nos dejó el camino a través de los apóstoles. Hemos ya visto en Juan 14:26 que el Espíritu iba a guiarles a todas las cosas y iba a recordarles todas las cosas. Entonces los apóstoles tenían el Espíritu para guiarles a la verdad, como también Juan 16:13 decía que el Espíritu iba a guiarles a toda la verdad. No, casi todo. Y si ellos recibieron todo, también dieron todo. Como Pablo dice en Hechos capítulo 20, si quiere leer conmigo, en el verso 20, también en el verso 27 habla de eso. Hechos capítulo 20, vamos a ver lo que dice Pablo el apóstol en el verso 20. Dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Qué dice Pablo? Como nada que fuese útil he rehuido de anunciarlos. Pablo recibió todo y dio todo. Ahora verso 27 dice, porque no he rehuido a anunciarlos todo el consejo de Dios.
Pero viene alguien y nos va a decir, no, que la Biblia no está completa, o que quién sabe que se ha perdido mucho con la traducción. Hermanos, si Dios dio el Espíritu Santo para dirigir los hombres que escribieron la Biblia, ¿no podía también proteger la Biblia después que fue escrita? Por supuesto que sí. Dios es grande, Dios es poderoso. Y en 1947 descubrieron los rollos del Mar Muerto, que se dieron cuenta que aquellos rollos fueron puestos en una cueva, en unos jarros de barro, antes del tiempo de Cristo, porque los que escribieron esas cosas, que vivieron ahí, se dieron cuenta, eran gentes que vivieron antes de Cristo. Entonces hallaron ahí muchos rollos antiguos, incluyendo el libro de Isaías. Y interesante que ese rollo del libro de Isaías está tal y exacto como el libro de Isaías en nuestra Biblia. No hay diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que han hallado un manuscrito muy antiguo, pero corresponde con los otros manuscritos que hemos tenido. Entonces, no se han cambiado a través de los siglos, porque aquellos escribas cuando copiaron con muchísimo cuidado de no fallar ni una letra, menos una palabra. Entonces, cuidar mucho. Gracias a Dios que tenemos una Biblia completa, suficiente para llevarnos a la vida eterna. Ahora nos toca a nosotros escudriñarlo y ponerlo en práctica. Y eso sí podemos hacer sin desviar tras las fábulas, los cuentos, las doctrinas de hombres, el amor al dinero, aquellas cosas que desvían al hombre de la sana doctrina. Entonces vamos a dejar el estudio ahí por un rato. Queremos notar en capítulo 1, verso 3, que Pablo exhorta al Timoteo que exhortara a otros que no enseñaran una diferente doctrina. Cuando usted tiene leche pura y agrega algo, aunque sea agua, eso ya está adulterado. Peor si agregas veneno. El diablo quiere pervertir, destruir la palabra de Dios a través de falsos maestros. Por eso tenemos que siempre mostrar a otros cuidado con la falsa doctrina, cuidado de desviar de la doctrina que el Señor nos dejó, porque vemos aquí que esos hombres querían prestar atención a las fábulas en el verso 4, y Pablo dice, ni prestan atención a fábulas y generaciones y genealogías interminables que acarrean, o sea, que provocan disputas. Dios no quiere disputas entre nosotros. No quiere que estemos discutiendo, peleando sobre palabras. Eso no sirve. Más bien Él quiere que seamos edificados, como aquí lo llama, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Esa fe sincera, fe no fingida, nos va a llevar a crecer, a ser edificados. Y en el verso 5 dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. ¿No dijo Cristo en Mateo 5:8? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. Esa es la promesa, grande promesa, verán a Dios. Entonces queremos purificar el corazón, apartar de todo lo sucio. Pero tenemos un dicho en inglés, y suena más o menos así en español. Si metes basura en el estómago, no va a tener mucha fuerza. Trash in, trash out. ¿Cómo se llama en inglés? ¿Cómo está el dicho? Como garbage in, garbage out. O sea, algo es como decir, si te llenas el estómago con chatarra, con esa comida que no sirve,
el cuerpo no va a responder bien. Si llenas el cuerpo con buena comida, el cuerpo sí responde bien. Mi papá, en muchos años atrás, cuando la gasolina, no costaba mucho la gasolina en aquel entonces, pero el gas petróleo era más barato todavía. Entonces a los carros viejos echaba gasolina y ya la próxima vez echaba gas petróleo. Y siguieron echando gas petróleo hasta el carro ya no quería prender, entonces volvieron a echarle gasolina. O sea, el gas petróleo era más barato y corría con eso hasta que ya no había suficiente gasolina para prender. Entonces, lo que pasa hoy, muchas veces los hombres quieren añadir algo ajeno, algo que no sirve a la doctrina de Cristo. Y eso trae grandes problemas. Queremos notar aquí en 1 Timoteo, capítulo 1, algunos desviaron a la vana palabrería, desviaron a palabras que el diablo les metía en la mente. Y ya, gracias hermano por mostrarnos ahí en 2 de Timoteo, esos dos hombres, Himeneo y Fileto, que Pablo tuvo que entregar a Satanás. Parece que ellos anduvieron diciendo cosas malas, o por lo menos entregó a Satanás esos dos hombres aquí al fin de capítulo 1. Entonces en capítulo 1 encontramos que estos quieren ser doctores de la ley. Y es cierto que muchos de los que llegaron trastornando las iglesias, llegaron enseñando la ley. Recuerden ustedes que en Hechos 15 llegaron ciertos hombres diciendo, si no se circuncidan los gentiles que obedecen el evangelio, y si no guardan la ley no pueden ser salvos. Entonces tuvieron que ir a Jerusalén con un concilio a decidir ese asunto, y decidieron que no era cierto, no era necesario circuncidarlos. Pero Pablo explica en el verso 8 que la ley es buena si uno la usa bien, si uno la usa en su forma de vida, si uno la usa legítimamente. Porque la ley no fue dada por hombres buenos, fue dada por hombres malos. Como aquí tiene una lista de los malos, fue dado para los, dice verso 9, transgresores y desobedientes. Viene en grupos de dos. Para los impíos y pecadores. Para los irreverentes y profanos. Son los que eran tan irreverentes que no los dejaban acercar a los templos. Para los parecidas y matricidas, o sea, los que golpearon y hasta mataron a sus padres. Para los homicidas. Para los fornicarios. Para los sodomitas, aquí viene siendo los homosexuales, hombres con hombres haciendo lo malo, mujeres con mujeres haciendo lo malo. Para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios. Entonces, la ley mostraba lo malo y aquellas cosas malas que no debían practicar, y la ley fue un ayo para traernos a Cristo. Y si el hombre seguía la ley, como los judíos, estaban ya preparados para aceptar a Jesús. Ya tenían vidas bien ordenadas, bien gobernadas por la ley, no andaban mal, no andaban con 2, 3 mujeres, no andaban borrachos, no andaban en lo malo. Entonces, fácilmente que podían ser ancianos en poco tiempo después de haber sido bautizados y obedientes al Evangelio. Y Pablo en capítulo 1, verso 12, da gracias a Cristo. Hay hermanos que dicen que no podemos orar a Cristo, pero Pablo sí oraba a Cristo según ese verso. 1 Timoteo 1, 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aquí Cristo lo puso en el servicio. Recuerda que les dijimos que la palabra ministro quiere decir un siervo. En ese caso Pablo está diciendo que Cristo me puso en su servicio, y por eso le da gracias a Cristo. Pero Pablo explica su vida anterior en el verso 13. Era una vida muy mala, que dice que fue blasfemo, perseguidor y
injuriador. Entonces Pablo había hecho muchas cosas malas, pero lo hacía en ignorancia, porque no creía en Cristo. Más bien estaba agarrando a los cristianos, metiéndoles en la cárcel, arrastrando hasta hombres y mujeres para meterlos en la cárcel. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Dice en el verso 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cuando Pablo vio a Cristo en el camino, y Cristo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pues, ¿qué quiere que yo haga? Anda a la ciudad, ahí te dirá lo que debes hacer. Cuando llegó a la ciudad, llegó ciego. Y el predicador enviado por Jesús, Ananías, no el Ananías de Hechos 5, porque él murió, ¿recuerda? Otro Ananías de Damasco. Entra, pone las manos sobre Saulo y se le cae como si fuese escamas de los ojos, ya puede ver. Y le dice, hermano Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando el nombre del Señor. Aquí vemos que Pablo ya estuvo orando 3 días, ya estuvo ayunando 3 días, pero todavía tiene pecados. Tenía que hacer más que orar. Y eso es muy importante que captamos esa idea, que nosotros hoy en día podemos orar, pero hay que hacer más que orar. Tenemos que ser obedientes al Evangelio. Tenemos que abandonar el camino malo, ser unidos con Cristo en el bautismo para comenzar una vida nueva. Así hizo Pablo. Por eso él dice en el verso 15 que Cristo le ha hecho a él salvar. Dice, palabra fiel y digno de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, yo soy el peor de los pecadores. Yo soy el jefe de los pecadores, el peor de los pecadores. Pablo no está jactando que yo soy el primero, sino está avergonzado y triste que yo fui el primero de los pecadores. Yo fui el peor de ellos. Pero dice que fui recibido a misericordia. Vimos en el verso 14 la palabra gracia. Vimos en el verso 16 la palabra misericordia. Y ahora quiere decir Pablo que Cristo quería mostrar en él, el primero de los pecadores, el jefe de los pecadores, toda su clemencia. Aquí tenemos otra palabra. La palabra clemencia quiere decir paciencia sin límite. Dios es un Dios muy lento para enojarse. Dios podía haber matado a Pablo por haber metido a los cristianos en la cárcel. Podía haberle hecho un gran error, castigo, o podía haberle dejado ciego el resto de su vida. Pero no. Dios es clemente. Con su gran clemencia, dice que lo dejó a él como ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, la fe nuestra nos va a llevar a la vida eterna, como Pablo. Y la salvación que él alcanzó, podemos alcanzar, siguiendo el mismo Cristo. Entonces, la salvación que vamos a alcanzar no es por creer en Pablo, es creer en Jesús. Pero Pablo escribió esa palabra de Jesús. Por eso sigue diciendo, fíjense cómo alaba a Cristo en el verso 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí alaba a Dios, alaba a Jesús, en una forma muy exaltado, muy hermoso. Pero comienza a decir en el verso 18, de 2 hombres, o más abajo, comienza en 20 a hablar de esos 2 hombres, pero en 18 introduce la idea, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que te hicieron antes en cuanto a ti. Parece que profetas hablaron de Timoteo, que seleccionándolo para la obra. Entonces dice que militas por ellas la buena milicia. O sea, tú tienes que estar cumpliendo el deber que Cristo te ha agarrado, cumpliendo el propósito que Cristo te ha llamado. Entonces dice, manteniendo
La fe y la buena conciencia. Ya hemos visto en el pizarrón que eso corresponde con aquella doctrina sana, la buena conciencia. Ahora, la conciencia es una pequeña alarma. Yo tuve un carro una vez que tenía una alarma y cuando usted lo metía en reversa, sonaba ya atrás una alarma, advirtiendo a los muchachos o niños o cualquier persona que caminara atrás, cuidado, ese carro se va a retroceder. La conciencia es una alarma. Cuando usted quiere agarrar lo ajeno, algo comienza a decir, no lo tocas, no lo tocas. Es algo, es una pequeña alarma que Dios ha puesto en todo ser humano. Pero si pecamos y pecamos y pecamos en contra de la conciencia, ya la conciencia puede ser cauterizada. Es como cuando yo era ganadero, yo tenía mi marca que quemaba en el costado de la vaca. Esa marca lo tenía registrado aquí con el estado de Texas. Pero esa marca tenía que quemarlo exactamente en tal lado, en tal lugar de la vaca. Pero a veces cuando uno estaba marcando la vaca con el hierro caliente, la vaca pues se movía. Entonces tenía que volver a recalentar el hierro y ponerlo en el mismo sitio y quemarlo un poco mejor. Pero esa vez, la segunda vez, yo me fijé que la vaca ya no se movía, porque ya no le dolía, porque ya estaba cauterizada ese lugar. Entonces, así el pecador peca y después no le siente nada. Está como uno de los peores pues criminales aquí en América en los años atrás, Al Capone. Él era de los malos que había matado tantas gentes, era malísimo. Entonces, cuando la policía ya mérito estaban por matarlo y estaban tirando balas y pues, ¿sabe lo que el hombre hizo? Agarró una notita y un lápiz y escribió, yo nunca he hecho un daño a nadie. El hombre había matado a quién sabe cuántas gentes. Yo nunca he hecho un daño a nadie. O sea, no le dolió su conciencia nada porque ya había quemado, cauterizado su conciencia. No sentía nada de matar a gente y dice, no he hecho nada malo. Bueno, sigue diciendo Pablo aquí también de la buena conciencia, de la fe. Que algunos que desechando eso, naufragaron en cuanto a la fe. O sea, chocaron su barco. Y dice en el último verso, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Parece que esos dos hombres fueron desechados, entregados a Satanás, quiere decir expulsados de la iglesia. Ya no debían tener comunión con ellos, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, de aquellos hermanos que son fornicarios, estafadores, etc., que ni se come con ellos, para que se avergüenzan, que no se va a comer con ellos. Ahora vamos a ver entonces que en capítulo 1 vamos al fin en el libro para contestar esas preguntas. Ahora en capítulo 2 estamos viendo la necesidad de orar por los líderes, los reyes, los presidentes, los gobernadores, y hay que ponerlo siempre en práctica. Pero lo hacemos para que vivamos una vida tranquila, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Porque Dios quiere que haya paz. Cuando hay paz, el evangelio se extiende más. Cuando hay guerra, pues los hermanos tienen que correr, escapar por la vida. A veces no se encuentra una iglesia porque no sabe dónde están, dónde se han ido. Está muy duro todo. Pero Dios quiere que los hombres vengan al conocimiento de la verdad y que sean salvos. Porque Él dice aquí en el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, es un paralelo ser salvo y venir al conocimiento de la verdad. Porque cuando usted entiende la verdad y lo pone en práctica, usted va a ser salvo.
Pero explican bien en el capítulo 2, verso 5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No es un santo, no es mi abuelo, no es María, es Jesús. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Y podemos confiar que Cristo en su obra no va a fallar. Gracias a Dios que Él es gran obrero perfecto. Ahora, en ese caso, Él está, Jesucristo, hombre. Ahí dice, es hombre para entender nuestros problemas. Es Dios para presentar nuestra situación al Padre. Ahora seguimos aquí en el verso 6. También encontramos, después de llamarle mediador en verso 5, ahora lo llama quien nos rescate. O sea, es el que nos rescató. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es interesante que Cristo quería rescatar a todos, pero muchos no quieren ser rescatados, o muchos endurecen sus corazones y no quieren creer. Es lamentable que así son. Pero sigue diciendo aquí en el verso 7, que yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. O sea, gentiles son los no cristianos. Pablo se está dedicando a predicar esas buenas nuevas. Por eso, él quiere que los hombres oren en todo lugar. Fíjese 2:8. Deben orar en todo lugar los hombres, levantando manos santas, sin ira ni contienda. O sea, no con discusión. A veces los hombres quieren discutir sobre pequeñeces, sobre cositas que no ni vale la pena. Hermanos, cuando nos congreguemos para orar, Dios quiere que traemos manos santas, no manos manchadas con el pecado, pero quiere que también que no estemos peleando. ¿De qué me sirve venir aquí y vamos a poner en una discusión y salir enojados? No, eso no es un lugar de boxeo, eso no es lucha libre, eso es lugar de adoración, aprecio del hermano. Y por eso también comienza a hablar de las mujeres en capítulo 2, verso 9. Muy importante que la mujer sepa cómo actuar, vestirse y comportarse. Porque, ¿se ha fijado ustedes? La tierra está poblado de hombres y mujeres. El porcentaje está más o menos igual. Un poquito más mujeres dicen que hay hombres, pero como quiera, cuando la mujer se vista bien, se porta bien, eso es una influencia grande para Dios. Cuando la mujer se vista mal, es una vergüenza. Usted puede ver mujeres ahí en la calle y decir, pues esa mujer es de la calle. Se nota por su forma de vestirse, ¿verdad? No tiene que preguntarle quién eres o qué haces. Ya se sabe porque se ve cómo está vestida. Bueno, por eso también la mujer de Dios debe vestirse en una forma, como él dice, ropa decorosa. Es muy importante que la mujer tenga suficiente vergüenza de que no va a enseñar el cuerpo al mundo. Dice, verso 9, que asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, con un cierto temor de pasar más allá de los límites permitidos por Dios. Por eso, hermanas, por favor, tengan la sabiduría de fijarse bien en la ropa que ponen antes que salen al público. Estamos hablando de cuando los hombres pueden verles. Que su ropa no sea muy apretada, que no sea muy delgada, que no sea algo que enseña el cuerpo. Porque muchas veces la mujer, no sé si no sabe o no piensa, se viste en una forma escandalosa, aún va a la iglesia así, y los hombres de Dios no van para ver eso. A mí no me gusta estar ahí
viendo una mujer mal vestida, a eso no voy a la iglesia. Pero hay hermanas a veces que llegan así, y es vergonzoso para nosotros los hombres, y debe ser vergonzoso para la mujer. Por eso, las hermanas mayores, déjame pedirle, por favor, cuando usted ve que una hermana no se viste bien, llámele a un lado y explíquele poquito que el hombre está fijando. Aún el hombre que quiere hacer lo bueno no está ciego. Él no quiere ser tentado, pero el hombre muy pronto con la vista es seducido. Por eso la mujer tiene que vestirse en una forma que no enseña el cuerpo en una forma mala. Sigue diciendo aquí que no con peinado ostentoso, o sea, exagerada, como decimos en unos años atrás, que pareció su peinado tan alto que pareció que tenía una gallina sentada aquí arriba, ¿no? Pero, bueno, no, nada de eso exagerado, porque la mujer hermosa no está hablando en contra de peinarse y arreglarse, no está en contra de arreglarse, está en contra de cosas exageradas. Pues yo tenía una familia que siempre era exagerada. Su forma de ella era, pues si una aspirina te hace bien, pues tómale días para que haga mucho bien. Pues no, eso está al revés. En vez de caer bien 10 aspirinas, se enfermaba peor. Pero entonces traía un anillo en cada dedo. Todos los dedos, hasta los dedos pulgares, anillos. Pues, en vez de ser una mujer de mayor valor con 10 anillos, era de menor valor, porque se veía como una mujer que no tenía mucho, no sé, buen pensamiento o algo, porque estaba queriendo exagerarse para que el mundo dijera, mira cuántos anillos trae. Pero, ¿quién no podrá comprar algún anillo de fantasía y ponerle ahí? Pero eso no es gran cosa. Sigue diciendo entonces aquí a las mujeres, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Si la mujer solamente se preocupa en el vestido más costoso posible, pues no, eso no sirve. Sino con buenas obras, eso es lo que vale delante de Dios. Que la mujer tenga buenas obras. Pero también que corresponde a mujeres que profesen piedad. La mujer, según verso 11, debe aprender en silencio, con toda sujeción, y va a dar la razón. Pablo dice que no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y su razón es eso, que Adán fue formado primero, después de Eva, y que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañado, cayó en pecado. Entonces, ¿qué estamos viendo? Hay los que dicen, no, es cuestión de cultura, que ahora que se ha cambiado la cultura y la mujer que va a la universidad, ahora la mujer debe predicar igual como el hombre. Cuidado, cuidado. Pablo no está diciendo que la mujer no puede predicar porque falta educación. Está diciendo que no puede predicar porque el hombre fue primero. Y Adán no fue engañado como la mujer fue engañada. Entonces, Dios no ha puesto a la mujer para que sea la predicadora de la congregación, o para que sea la que gobierna la congregación, o para que sea la mujer que gobierna la congregación. Eso no es el plan de Dios. No es cuestión de cultura, es cuestión de que regresa desde el principio, para decir que desde la fundación del mundo, no fue el plan de Dios que la mujer gobernara al hombre. Pero la mujer que está sujeta está mucho más feliz que la mujer que quiere mandar. Bueno, sigue diciendo aquí que en el último verso de capítulo 2, que la mujer se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Este texto ha sido traducido, interpretado en muchas maneras.
Déjame decirles lo que yo creo que está diciendo. No está diciendo que la mujer se salvará solamente teniendo hijos, porque ¿qué de la mujer estéril que no puede tener hijos? ¿Quiere decir que ella no puede ser salva? No. ¿O de la mujer que nunca se casa, quiere decir que ella no puede ser salva? Tampoco. Está diciendo que la mujer debe estar contenta como madre de familia y no como uno que dirige la congregación. Si ella se preocupa de la familia, si ella se preocupa de ser madre de sus hijos, sin preocuparse de tengo que gobernar la iglesia, tengo que correr a la iglesia para arreglar todos los asuntos de los hombres. No, deja eso con los hombres y la mujer en el hogar. Entonces, cuando ella se preocupe de su familia y sigue, como él dice aquí, en la fe, amor, santificación con modestia, esa mujer va a ser salva. Ella no tiene que preocuparse de dirigir la congregación. El hombre sí. Pero gracias a Dios que el plan de Dios es lindo. La mujer no tiene por qué sentir inferior en ninguna manera. La mujer tiene mucho que puede hacer en la iglesia. Hay mucha obra de Dios que la mujer hace. Y ya vimos ahí de la diaconisa en Romanos capítulo 16, verso 1. Febe, una mujer sirviendo. Y había otros hermanos mencionados por el apóstol Pablo que le sirvieron a Pablo en la evangelización. Entonces, usted puede ver que la obra de la mujer es muy grande. Pero hay los que siempre citan Gálatas 3, 28, para decir, no, que la mujer debe predicar igual como el hombre. Y según el Gálatas 3, 28. Vamos a verlo, a ver si así es o no. Pablo dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, con ese texto muchos dicen, ahí está, no hay varón ni mujer en la iglesia, pero no está hablando de salvación, más bien está hablando de salvación, no está hablando de dirigir la congregación. Hablando de salvación, Pablo acaba de hablar en 3:26 de la fe, en 3:27 del bautismo y ahora en 3:28 habla de que no hay varón ni mujer. O sea, a la vista de Dios, todos van a ser salvos por fe, obedeciendo el Evangelio. No importa quién sea. Pero aquí no está diciendo nada de cómo dirigir la congregación. Hay que leer el contexto de qué está hablando. No está hablando de dirigir la congregación, no está hablando de predicar, está hablando de ser salvo. Y la mujer puede ser salvo sin ser predicadora, sin ser maestro sobre los hombres. Ella puede estar tranquila y Dios le va a salvar.